Sean bienvenidos una vez más, estudiantes y familias que cada día renuevan el compromiso con la educación, apoyando los procesos educativos a distancia. Los mecanismos que usamos para seguir adelante y llevar la educación a cada hogar es solo una muestra de los resilientes que somos y de nuestra valentía para hacer frente a los retos que demandan que tengamos la escuela activa. Agradecemos su compañía en las clases de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Les auguramos una jornada interesante. Es preciso recordarles que a pesar de que ya contamos con una vacuna, es importante que continuemos cuidándonos y cuidando a los demás del COVID-19 mediante el uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento físico. ¿Listos para emprender la ruta educativa de hoy? Espero que sí. Pero antes, recuerden prepararse con los útiles escolares necesarios para esta clase. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. En la clase de hoy abordaremos el proceso histórico del Partido Azul y las bases que permitieron su fundación de manera consolidada. Y el propósito de la clase es analizar los antecedentes históricos del Partido Azul y las razones que le permitieron consolidarse en el poder durante los años de 1879 hasta 1899. Antes de iniciar a desarrollar nuestro tema, les quiero decir lo siguiente. Da siempre lo mejor de ti mismo. Lo que plantas ahora se cosechará más tarde. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas se agrupan en un determinado partido político? Bueno, los ideales que persiguen es lo que hace que sus seguidores se identifiquen y se integren a estos. En la actualidad, en nuestro país existen alrededor de 20 partidos y agrupaciones políticas, muchas de las cuales concertan alianzas entre sí. Lo importante es respetar la democracia que nos permite escoger entre la variedad de estos. ¿Y alguna vez se han preguntado cuándo surgen los partidos políticos dominicanos y por qué usan colores para identificarlos? El Partido Rojo y el Partido Azul fueron las fuerzas políticas que surgieron y predominaron después de la Guerra de Restauración en el año 1865 y se disputaron el poder en esos años. Para la fecha, la hegemonía de los líderes locales y las luchas por el poder político entre ambos bandos provocó bastante daño tanto a la economía como a la misma política. En 1879 terminó el desorden caudillista cuando Gregorio Luperón asumió el control del gobierno. Pero, ¿cómo logra el Partido Azul posicionarse como fuerza política y mantener el poder por 20 años? Eso lo veremos a continuación. Para entrar en contexto, veremos algunas definiciones relacionadas con el tema de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Doctrinas: conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo. Oligarquía: forma de gobierno en el cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario.
liberalismo, doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. Luego de ver esas definiciones conceptuales, realizaremos un viaje histórico por los antecedentes de los partidos políticos que dominaron el escenario dominicano después de la Guerra de Restauración. Durante el período de la Primera República, en nuestro país, la sociedad se dividió en dos tendencias políticas reconocidas como santanistas y baecistas. Luego de la Guerra Restauradora, se definen dos tendencias políticas que se denominaron Partido Rojo y Partido Azul. De acuerdo a la historia, los colores fueron implementados años atrás, al momento de lanzarse al combate en la llamada Revolución de 1857, para distinguirse de un bando o de otro, colocándose cintas de esos colores encima de sus sombreros. Con la vuelta de Báez al país en 1865, sus seguidores, los denominados como baecistas, se organizaron en una agrupación política llamada Partido Rojo o Baecista, y las clases sociales cibaeñas se organizaron en el Partido Azul o Liberal, fuerzas antagónicas que se oponían una a la otra. El Partido Rojo se basó en el carisma de Buenaventura Báez y tuvo un carácter reaccionario. El Partido Azul era democrático, liberal y nacionalista, continuador de los ideales trinitarios. Inicialmente no sirvió a ningún caudillo o líder en particular, sino que surgió para nuclear a los sectores más avanzados, herederos de las luchas restauradoras. Fue por que la mayor influencia de la primera etapa de este partido la tuvo Gregorio Luperón. Este partido también fue llamado Liberal Nacional y Nacional Liberal. Los rojos y los azules, ya fueran solos o mezclados, se disputaron el poder en variadas ocasiones, luego de la Guerra de Restauración. Explica Fran Moya Pons que cuando terminó la Guerra de Restauración, Buenaventura Báez era el único líder nacional reconocido y que los restauradores no tenían un solo líder, sino muchos líderes regionales que comulgaban con las ideas liberales, pero que poco a poco Luperón se fue imponiendo a los demás gracias a su talento político. Carlos Fernández Rocha, 1972, explica los orígenes políticos de los simpatizantes señalados de cada bando de color de la siguiente forma. Los rojos eran antisantanistas, antiguos fundadores del baecismo, caciques locales armados, baecistas, exsantanistas y de la Restauración, y viejos reaccionarios coloniales. Los azules eran neoduartistas, liberales de todo el país, incluyendo el antiguo grupo cibaeño. Antiguos santanistas, caciques locales armados, santanistas, baecistas y de la Restauración. En cuanto a la posición social de los integrantes de los partidos rojo y azul, parte de los comerciantes industriales y terratenientes, los de ideas conservadoras, la mayor parte de la clase intelectual, la mayoría de la juventud ciudadana,
una minoría de campesinos y obreros, y la mayoría de la clase media elevada social y políticamente por la Restauración. En el año 1866 ya estaban bien definidos esos dos partidos políticos, pero debido a la anarquía que se vivía en Santo Domingo, desatada por lograr el ascenso al poder entre los bandos y a la carencia de tropas que le permitiera al gobierno del triunvirato controlar el desorden, Gregorio Luperón, líder de los azules, propuso que José María Cabral asumiera la presidencia como una forma de frenar el caos. Cabral era un seguidor de Báez, pero el único que contaba con las fuerzas militares para frenar los levantamientos e imponer el orden social. De esa manera, un rojo ocupó la presidencia por el Partido Azul. Así, algunos líderes rojos o azules, según su conveniencia, apoyaban al bando contrario en determinados momentos. Carlos Fernández Rocha, 1972, en Escritos sobre Génesis e Ideología del Partido Azul, cita lo siguiente, tomado de los escritos de Pedro Francisco Bono. Siempre fue difícil identificar a ciencias ciertas quién era azul o rojo. Era siempre insegura hacer una estadística correcta del número de individuos que componen en el partido rojo o azul en una época determinada para saber cuál de los dos tenía mayoría. Tal azul de hoy, por ejemplo, a quien quiten el empleo o posición de que goza, mañana será rojo. Y tal rojo de ayer, a quien den empleo o pensión, enseguida se hará azul. No debe admirar ni escandalizar cosa tan abstrusa, porque en todos los tiempos esto siempre ha sucedido en los sistemas personales y desde luego entra en los fenómenos constantes de modo de ser de las personas sometidas a este medio. Luego de ver estos antecedentes históricos, es interesante saber que el Partido Azul, a partir del año 1879, ejerce una serie de mandatos sucesivos, rompiendo temporalmente con la inestabilidad política que ocasionó una serie de gobiernos efímeros. Veamos qué dicen otros historiadores sobre los gobiernos azules. Frank Moya Pons, 1977, explica en sus escritos sobre la economía dominicana y el Partido Azul lo siguiente. Los azules llegaron al poder en 1879, pero no fue una casualidad. Durante unos 20 años, los cibaeños habían estado luchando contra los grupos oligárquicos y burocráticos del sur para imponer un estilo basado en la teoría y doctrinas liberales de la época. Durante todo ese tiempo, la lucha fue ardua, pues los cibaeños tuvieron primero que afrontar la oposición de las provincias del sur que en 1858 se resistieron a organizarse democráticamente en la forma de la Constitución de Moca. También tuvieron que luchar contra Pedro Santana y los españoles para reconquistar la soberanía y restaurar la república durante la Guerra de Restauración. Más adelante, tuvieron que luchar contra Buenaventura Báez y sus seguidores rojos para impedir que el país fuese vendido a los Estados Unidos y para derrocar la tiranía que se constituyó bajo los postulados de la Constitución tiránica de 1854 que había compuesto Pedro Santana para gobernar conforme a los intereses de la sociedad sureña. También los azules
tuvieron que luchar contra sus mismos hombres que, imbuidos de un pernicioso militarismo caudillista, en varias ocasiones quisieron asaltar el poder amparados en los generales y guerrilleros que surgieron de la noche a la mañana durante la Guerra de Restauración. Por otro lado, Filiberto Cruz Sánchez describe el panorama del momento en que los azules se sitúan en el poder de la siguiente manera. Los azules volvían al poder en un momento donde los otros bandos políticos estaban desbandados. Buenaventura Báez se encontraba exiliado en Puerto Rico, a donde huyó por última vez tan pronto fracasó en su quinto y último gobierno. Viejo, enfermo y desacreditado, no intentó volver al país. Con su muerte se llevó a la tumba al Partido Rojo. Sus seguidores se dispersaron. Algunos de sus más altos dirigentes se pasaron a los azules. Otros, que habían formado el Partido Verde, no pudieron regresar al poder a pesar de algunos intentos. Los tiempos del desorden caudillista entraron así en un receso de 20 años. Con este ambiente político despejado y con una industria azucarera en apogeo, los azules empezaron a gobernar, ahora con su líder histórico como presidente, Gregorio Luperón. El Partido Azul se caracterizó por ser el partido de los intereses tabacaleros cibaeños, región donde surgió. Esto es, el partido que expresaba mejor la naturaleza de una sociedad rural y mercantil, basada en una economía agrícola estructurada en torno a la explotación intensiva de pequeños predios, cuyos productos eran comercializados a través de una cadena de relaciones económicas que involucraba a la totalidad de la población cibaeña. Y durante sus gobiernos se incentivó la inversión de capitales en diferentes industrias, principalmente en el renglón azucarero. Sustenta Augusto Ascensión Villalona, 2010, que los azules, dirigidos por Luperón, se ganaron el respaldo de los grupos económicos dominantes en la medida en que el proyecto burgués que venían planteando se veía posible de realizar, pues ya se estaban sentando las bases económicas del mismo alrededor del azúcar y de otros negocios. Los gobiernos de los azules aplicaron muchas medidas que facilitaron la entrada de capital y empresas extranjeras, la obtención de préstamos y la inversión de burgueses nacionales, que, sin dejar de ser comerciantes, se convirtieron en industriales, sobre todo en el negocio del azúcar. La necesidad de desarrollo capitalista interno hacía al país automáticamente dependiente de los capitales del exterior. Hasta los propios dirigentes azules se hicieron comerciantes, importadores y exportadores, y algunos se asociaron con la industria azucarera, como ocurrió con Gregorio Luperón. Los cambios introducidos por las nuevas relaciones capitalistas permitieron superar lo peor de la crisis económica y generar un relativo progreso. El repunte económico y el fracasado proyecto anexionista de Báez, impedido por el nacionalismo de los azules, fortalecieron este partido. La hegemonía de los azules a partir del año 1879 permitió estabilizar el poder y frenar el caos anterior
que provocaba que los gobiernos fueran efímeros. A pesar de que los azules se formaron sobre una ideología a favor de un sistema político de democracia representativa, como la de los países capitalistas desarrollados, terminaron imponiendo la dictadura sanguinaria de Lilies, quien desbancó a Luperón, como veremos en su momento. Explica Jaime de Jesús Domínguez, 2006, que desde el 7 de diciembre de 1879 hasta la instalación de la dictadura de Ulises Heró, a mediados de 1886, gobernaron varios dirigentes del Partido Azul. Luperón hasta el 1 de septiembre de 1880. El arzobispo Meriño desde esa última fecha hasta el 31 de agosto de 1882. Ulises Heró desde el 1 de septiembre de 1882 hasta el 31 de agosto de 1884. Francisco Gregorio Villini desde el 1 de septiembre de 1884 hasta el 16 de mayo de 1885, día en que renunció al negarse a adoptar medidas represivas contra la prensa liberal y contra Cesario Guillermo, sugeridas por Ulises Heró. Le sucedió el vicepresidente Alejandro Walsh y Gil, hombre de confianza de Heró. Este último asume de nuevo la presidencia en 1887 hasta su muerte. Muy interesantes los datos, ¿no les parece? Ahora conocemos mucho más del Partido Azul, sus ideales, sus integrantes y los personajes que desde ese partido ejercieron gobiernos. Ahora veremos qué tanto aprendieron sobre el tema con este ejercicio para que identifiquen las características del Partido Azul. Marca con una X las características del Partido Azul. 1. Representante de las ideas del liberalismo. 2. Tuvo un carácter reaccionario. 3. Promovía las ideas anexionistas. 4. Agrupó la mayor parte de los intelectuales. 5. Promovió un sistema político de democracia. 6. Sus miembros enfrentaron las ideas de anexión. 7. Promovía el poder personalista. Les daré unos segundos para que escojan las características correctas. Representantes de las ideas del liberalismo. Agrupó la mayor parte de los intelectuales. Promovió un sistema político de democracia. Sus miembros enfrentaron las ideas de anexión. Espero que hayan contestado correctamente. Hemos llegado al final de la clase de hoy, pero tenemos muchísimos más datos para compartir y aprender. Pues
debemos conocer cómo fueron los gobiernos azules. Para mí ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los cuide y bendiga. Hasta la próxima clase. Bye.